Eh, Vamos a desarrollar en este video la parte uno del tema 4, que se refiere a los parámetros de antena. Un sistema satelital requiere antenas. Las antenas que se usan en un sistema satelital básicamente son las parabólicas. Bueno, en este tema vamos a hablar de ese tipo de antenas. El video ha sido dividido en 3 partes, para hacerlo más corto. Entonces vamos con la parte 1, que se refiere a los parámetros de antena. Las características de su sistema de antenas, ¿no? Su sistema de antenas debe tener una alta ganancia. Bueno, la antena debe tener una alta ganancia. La ganancia es un parámetro de las antenas que indica realmente la potencia que sale. Más adelante voy a recordar este parámetro. Tiene que tener una baja temperatura de ruido. Recuerden que las antenas siempre están en el exterior y reciben mucho ruido. Entonces esa temperatura debe ser baja. La antena debe tener una buena directividad. Eso significa que es salir de un sitio y llegar al otro sitio. En el caso de las señales de satelitales, son de alta frecuencia, la longitud de onda es muy pequeña, entonces tienen una alta directividad. Debe tener una buena característica de bandas laterales. Las bandas laterales en el espectro no son las que llevan la información. La información va en el haz, ¿no?, principal, no en las bandas laterales. Debe tener un ancho de banda adecuado y un excelente funcionamiento de autoseguimiento. La antena va a tener un mecanismo en el cual se va a mover, ¿no? Se va a mover, ¿no?, de manera de poderla sincronizar con la antena del satélite. Bueno, estas son las características de su sistema de antenas. Hay muchos tipos de antenas, una gran cantidad. Hay unidireccionales, o sea, que envían la señal en 360 grados. Aquí hay una gran cantidad de este tipo de antenas, del dipolo hasta la guía de ondas ranuradas. Nosotros nos vamos a ocupar de los tipos de antenas que son direccionales. Una antena direccional envía la señal en una dirección. Hay muchos tipos sectoriales, estas son muy usadas en telecomunicaciones móviles. Están las Yagi, las famosas Yagi, aquellas antenas que tienen una serie de varillas. Las varillas tienen diferente longitud porque están picadas a diferentes longitudes de ondas. Se usaron mucho para la televisión. Pero nosotros nos vamos a ocupar de la parabólica, que se representa aquí. Aquí lo que se representa es el plato, que de una manera más correcta es el reflector. Entonces, en los sistemas satelitales se usan antenas parabólicas, y de este tipo de antenas es que nos vamos a ocupar en este video. En la figura se muestran los diferentes tipos de antenas que hay. Hay antenas direccionales, aquí hay una antena direccional, aquí se encuentra otra. Son las unidireccionales. Después tenemos las sectoriales, que emiten la señal en un sector. Son muy utilizadas en telecomunicaciones móviles. Es fácil saber cuando una antena es sectorial, porque es un rectángulo delgado y tiene un ángulo con respecto a la Tierra para poder emitir la señal hacia área que se quiere cubrir. Y finalmente las direccionales. Fíjense que las direccionales están paralelas a la Tierra en este caso, y ellas salen una señal de aquí y tiene que llegar a un tranqueo. Tiene que haber línea de vista. O deben ser muy directivas, ¿no?
Bueno, en realidad no necesariamente en línea de vista, porque siempre puede ser la antena satelital de la Tierra mandada. La antena del satélite está muy lejos, no es línea de vista, pero sí ahí son muy direccionadas. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ocupar de las antenas parabólicas que son direccionales. Esta es una antena parabólica. Está constituida por varios elementos. Primero el mástil donde se soporta, y aquí tiene un mecanismo que soporta lo que llaman el plato, que realmente es el reflector, el nombre correcto es reflector. Aquí lo dice reflector parabólico. ¿Por qué reflector parabólico? Bueno, porque aquí llegan las señales y aquí se refleja. Y frente al reflector se encuentra un elemento llamado el alimentador. Muy importante el alimentador. Porque cuando las señales llegan del satélite y rebotan en el reflector, entran por el alimentador, y el alimentador, a través de un cable coaxial que no se muestra en la figura, envía la señal hacia el sitio donde están los equipos. Este alimentador está soportado por unas varillas de sujeción que lo mantienen al frente del plato. Estas varillas, como vamos a ver más adelante, producen sombras sobre las señales. Las señales vienen del satélite y chocan contra el plato, contra el reflector parabólico, pero también chocan contra estas varillas. Entonces esta señal se pierde, esto produce lo que se llama un fade, un desvanecimiento. Entonces, fíjense que ya todas las señales que llegan desde la antena de satélite, cuando llegan aquí, no todas entran al alimentador porque las varillas eliminan esas señales. Hay una manera de eliminar estas varillas. Y bueno, entonces tenemos el mástil, tenemos el reflector parabólico, tenemos el alimentador. El alimentador va a tener una serie de equipos que vamos a ver dentro de poco. La figura, la foto muestra una antena parabólica. Está marcada, está indicada con la flecha, el reflector, y aquí se encuentra el alimentador. El alimentador en este caso, fíjense, está fijo con un elemento de algún tipo de metal, y fíjense que no está frente al reflector. En este caso se ha evitado las varillas, de manera de que la gran cantidad de señales que lleguen del satélite reboten en el reflector y entren al alimentador. También puede ser que no lleguen las señales, sino salen por el par de hilos de cobre, el par de hilos, el cable coaxial, que sube una señal, de alguna manera entra a esta varilla, y entonces la señal sale por el alimentador y pues bota contra la antena y la envía al satélite. Entonces, el reflector puede recibir señales del satélite o enviarlas hacia el satélite. Estos equipos trabajan en las bandas C, QSU y QSUA, porque son las bandas de alta frecuencia que son las que se usan básicamente para la televisión. La misma figura, pero el reflector. El reflector es una superficie metálica formada por una parabola de revolución. Realmente es esta parte que está aquí, ¿no? Esta parábola tiene un punto focal que está aquí en el alimentador, ¿no? Entonces, las señales que llegan de la antena del satélite llegan aquí, y por unas características geométricas de la parábola, todas llegan de una forma, digamos, esas señales llegan de forma paralela, y no importa donde choquen aquí, todas van a buscar entrar a este foco. Esta distancia y esta posición tiene que ser calculada, ¿sí? De manera que la mayor cantidad de señales que lleguen de la antena del satélite entre por aquí. Entonces, ya le estoy adelantando
cuáles son las propiedades reflectoras de las parábolas y que esa es la razón por la cual se usan en los satélites. Aquí tenemos de nuevo la antena parabólica vista de otra perspectiva. Aquí está el reflector, aquí se encuentra el alimentador, aquí están las varillas que soportan el alimentador, y observen que en este caso hay como unas partecitas, ¿no?, que constituyen el reflector. O sea, se van poniendo como una cierta cantidad de láminas. Esta estructura debe ser totalmente lisa, probablemente para que tenga una buena envíe una buena señal, con un material de alta conductividad y además de tener la forma de paraboloide de revolución. La superficie del reflector puede ser una superficie completa o por partes, que es lo que se conoce como pétalos, que es lo que se muestra aquí. Estas partes se llaman pétalos, ¿no? La cantidad de pétalos que se eligen dependerá de la movilidad que se le quiere dar a la estructura a grandes dimensiones de diámetro del reflector parabólico. Entonces, para construirlo es mucho más fácil poner los pétalos que poner una superficie total, sin pétalos. El reflector, cuando es totalmente de una sola pieza, y esto va a funcionar porque estas láminas están separadas 1/10 de la longitud, ¿no? Estos son fáciles de instalar, ¿no?, y enfrentan con mucha fortaleza el aire que pasa en sitios donde hay mucha brisa. Entonces, el reflector puede ser liso o mayor. El alimentador, vuelvo a repetir la fotografía, está sujeto al marco de la antena mediante soporte que lo mantiene en el punto focal. De manera que la potencia, la señal es dirigida hacia el alimentador. Este alimentador que está aquí tiene una serie de equipos, ¿no? Tiene un bloqueador de ruido bajo, puede tener aquí o muy cerca el amplificador de alta potencia, ¿no? O sea que el alimentador no funciona solo, él tiene una serie de otros elementos que unos se encuentran aquí y otros se encuentran cercanos. El LNB, el bloqueador de bajo ruido, el HPA, el High Power Amplifier, o sea, el amplificador de potencia. Hay un convertidor reductor. El convertidor reductor puede ser reductor o alzador, porque las frecuencias son muy altas y cuando la frecuencia llega, la señal que llega del satélite viene una frecuencia muy alta y cuando entra aquí le tiene que quitar esa frecuencia muy alta para llevarla a la frecuencia de la banda base. De la misma manera, hay un convertidor alzador. El convertidor reductor y el convertidor alzador no está aquí, pero está muy cerca. Vamos a ver. El NNB sí está aquí. Esto es de foco centrado, está exactamente en el centro. Si el alimentador se encuentra hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces hay un ángulo con respecto al reflector. Lo que comenta aquí son de forma circular para las parábolas de foco centrado, que es la que acabo de mostrar, y si el alimentador tiene un ángulo con respecto al reflector, entonces se llaman offset. Entonces, dependiendo de la ubicación del alimentador, la bocina va a cambiar. Puede ser centrada o cónica. El ángulo de abertura de la bocina de este señor debe cubrir toda la superficie del reflector para recoger al máximo las señales. Por eso hay que tratar de eliminar las varillas para que entre la mayor cantidad de señales. La entrada de la bocina debe estar protegida de la intemperie por un material adecuado, pero que no impida el paso de las señales. Entonces, el alimentador recibe toda la onda radioeléctrica, ¿no?, reflejada de la parábola,
Su forma depende de la parábola, lo acabo de comentar, antena tipo C, ¿no? Cónica, lisa o corrugada. Antena de foco centrado, entonces puede ser un cilindro con anillos concéntricos, el que está aquí, ¿no? Se debe proteger la entrada de la bocina con un material adecuado que permite el paso de las ondas electromagnéticas y evite que penetre en el interior el polvo, el agua, los insectos. Lo ve fácilmente las antenas de, por ejemplo, de Daily TV, que están por todas las ciudades por la televisión. Hay un LNB, un bloqueador de bajo ruido, que tiene esta forma. Este es un dispositivo que se sitúa en el foco de la antena parabólica y es encargado de adaptar la señal recibida del satélite y distribuirla mediante cable coaxial a toda la instalación. La razón para ello es que dado que las funciones de transmisión de enlace descendente del satélite, esto viene en son frecuencias muy altas, son imposibles de transmitir. Pero lo que dice aquí, que las frecuencias que vienen en enlace descendente del satélite son imposibles de transmitir directamente el cable coaxial, porque el cable coaxial no tiene un ancho de banda para esa frecuencia tan alta. Debido a su alta frecuencia, es necesario instalar un dispositivo que adapte esta frecuencia a unos niveles óptimos para el cable coaxial. De eso se encarga el NNB. El NNB, ya sea de banda CQ, no es nada más que una antena. Realmente actúa como una antena. Entonces, fíjense, este aparato se encuentra en el alimentador y bloquea, aquí se bloquea el ruido bajo. ¿Qué es lo que significa eso? Que deja pasar las señales y bloquea el ruido, ¿no? Y una razón importante es que la frecuencia que viene del satélite es muy alta. No hay cable coaxial que permita ese paso de esa frecuencia tan alta por el ancho de banda. Entonces, se pone el reductor quita la frecuencia alta y recibe una señal que sí puede pasar por el cable coaxial. Aquí tienen el LNB visto un poco más a detalle. Fíjense que se encuentra aquí. Las personas que ven estas antenas parabólicas pequeñas por todos lados, por supuesto, no trabajan en área de telecomunicaciones y no saben la cantidad de equipos que hay aquí. Está constituido de varios equipos dependiendo si la señal llega del satélite o la señal va al satélite. Si es la parte descendente, hay una combinación del amplificador de bajo ruido. Fíjense que hay bloqueador de bajo ruido, ¿cómo se llama? LNB. Hay otro que se llama LNA, que yo le coloqué el nombre aquí, amplificador de bajo ruido porque está en español, pero en inglés se llama LNA. Entonces el amplificador de bajo ruido es este LNA que está aquí y actúa en la parte descendente. Entonces, este amplificador de bajo ruido también bloquea el ruido, ¿no? Bloquea el ruido. Deja pasar la señal que nos interesa y elimina el ruido. Y hay un CR, que es un convertidor reductor, que es lo que quiero decir, el convertidor reductor quita la frecuencia. En la parte ascendente, como la señal va hacia el satélite, lo primero que hay que poner es un amplificador. Aquí dice SSPA, porque eso significa Solid State Power Amplifier, un amplificador de potencia de estado sólido. Y está el convertidor de expansión que abarca toda la obra, ¿no? Bueno, entonces, estos equipos se encuentran aquí. Después eso pasa a un nodo, a un equipo que produce una frecuencia intermedia y sigue su camino hacia los equipos que van a permitir que la señal llegue a cualquier parte del país. Recuerden que este es la antena. Esta antena tiene que estar conectada a un segmento que se llama segmento terreno. Eso lo he comentado en la constitución de un satélite. Un satélite tiene tres partes: el segmento terreno, el segmento de control y el segmento satelital,
y del segmento satelital estoy desarrollando la parte que corresponde a la antena, que está mostrando que el rectángulo punteado de color rojo tiene estos equipos. Aquí se encuentra el NA y él tiene el oscilador se encuentra aquí, el mezclador, que es el que va a quitar la frecuencia alta o baja, pero el RNB hace otra función. La señal llega, fíjese, aquí hay una señal de frecuencia alta y va a salir una señal de frecuencia baja, lo sé por la figura, el dibujo. El NA, el amplificador de bajo ruido, él va a quitar el ruido, va a dejar pasar la señal se pasa por un filtro pasabanda y en este caso, fíjese, hay una frecuencia de entrada que puede ser 11 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 4 GHz. Hay una frecuencia de oscilador que toma esta señal, manda una frecuencia al mezclador, el mezclador mezcla la frecuencia que viene del LNA con la genera del oscilador y cambia la frecuencia. Y la frecuencia cambia. Y la frecuencia de salida es más baja. En este caso estamos hablando de un reductor, podría ser al revés, ¿no? Entonces, esto es cómo funciona. Esto es lo que van a tener los transponders, los transpondedores en el satélite, ¿no? El enlace descendente tiene pérdidas muy elevadas, la señal viene atenuada de 200 dB, y aunque las modulaciones elegidas para este servicio necesitan una relación portador de interferencia muy baja, los niveles de señal recibidos por las antenas con dimensiones de consumo necesitan dispositivos con factores de ruido muy bajos. Entonces, la señal viene con ruido y entonces hay que eliminarlo. Bueno, fíjense que hay dos conceptos, el NB, que es todo esto, todo este equipamiento, y el NA, que es una parte de él. Pongo un rectángulo de NA, el Low Noise Amplifier, aquí está en inglés el amplificador de bajo ruido, un valor típico de ruido de 0,8 dB con una ganancia cerca de 20 dB. El mezclador es un dispositivo que multiplica la señal de entrada con el oscilador local que produce un batido de frecuencia, una de las cuales es la frecuencia de salida. Él suma y resta. Entonces, se tiene que tomar la decisión de qué filtro se pone aquí para dejar pasar la suma o la resta. Y bueno, y sale la frecuencia. El oscilador local, ya lo he comentado, es un oscilador que genera una cierta frecuencia, las frecuencias están aquí, y esta frecuencia se bate o se mezcla con la frecuencia de entrada y sale la frecuencia que se desea. Esto es lo que muestra el video, que son realizados de cuarzo para que tengan una gran estabilidad. Y bueno, he terminado la primera parte de este tema. En otro video tendremos entonces el desarrollo de la segunda parte.